Bien, hoy vamos a empezar con los temas de la guía 8, que es, con el tema de la guía 8, que es integración. En R vamos a repasar un poco y después vamos a pasar a R2 y R3. En la clase de hoy vamos a enfocarnos más que nada en cuáles son las ideas geométricas que hay detrás de esto, la definición más o menos formal de lo que es la integral en R2 y en R3, repasando lo que era en R, y no tanto en los métodos de cálculo. Recién al final vamos a hablar un poco de eso. La clase que viene, o las clases que vienen, van a estar más enfocadas en los temas específicamente de cómo calcular estas integrales. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata, qué miden estas cosas. Bueno, primero entonces decía, repasemos qué es la integración en R. El dato es una función en un intervalo cerrado a valores en R. Podemos suponer que es continua. No es esencial esto, pero puede ser menos que continua, puede tener algunos saltos, vamos a ver luego. Y entonces, bueno, queremos definir la integral en el intervalo AB, que se escribe así, de la función f respecto a la variable x. Bueno, ¿qué es esto y qué mide? Entonces, la idea es la siguiente. Tomamos el intervalo AB, especificamos un número n entero positivo, número natural, y vamos a subdividir o dividir el intervalo AB en n intervalitos o subintervalos, todos de la misma longitud. Los puntos de la subdivisión los vamos a llamar x1, x2, etc. xy menos 1, xy, y así siguiendo. Acá sería b, perdón. Bueno, ¿qué quiere decir que todos tienen la misma longitud? Bueno, que entonces podemos saber cuánto mide cada uno de estos intervalitos. Como son en total n intervalos y el intervalo total mide lo que va de A a B, o sea, el intervalo total mide B menos A, cada intervalito va a medir eso dividido por n. Esa es la medida de cada uno. Bueno, entonces tenemos subdividido el intervalo y dentro de cada uno de los intervalitos elegimos un punto representativo. Llamémoslo XY estrella, una estrella ahí, para diferenciarlo del otro. ¿Cuál elegimos? Bueno, conviene dejarse la libertad de poder elegir cualquiera, porque esto después se va a usar como una técnica también de cálculo, entonces es bueno permitirse cierta libertad. Si uno le molesta esta libertad, podría elegir como punto representativo el punto medio del intervalo, el punto en el medio, o el extremo derecho o el extremo izquierdo. Cualquier elección es válida. Bueno, entonces, en base a esta subdivisión, o se lo llama también partición, la partición incluye los subintervalos y también los puntos representativos. Decía, en base a esta partición, formamos lo que se llama la suma de Riemann de la partición. Suma de Riemann. Bueno, ¿qué es la suma de Riemann de la partición? Es, para cada intervalito, fijarse cuánto vale la función f en el punto representativo, multiplicar eso por la longitud del intervalo donde está el punto representativo. Nosotros hemos elegido tomar todos intervalos iguales, así que la longitud del intervalo que contiene al punto
representativo es b menos a dividido n, y cada uno de estos términos sumarlos todos. Usamos este símbolo sumatoria de i igual 0, acá estaría x0, digamos, no, x1, perdón, hasta n, de todos estos aportes, es decir, f de x1 estrella por, a esto para abreviarlo lo vamos a llamar delta x, por delta x más el aporte del segundo intervalo, f de x2 estrella por delta x, y así siguiendo con todos hasta el último, f de xn estrella, que sería el que está por acá, por delta n, delta x. Esto se abrevia con el símbolo de sumatoria. Fíjense que se podía sacar factor común, acá después lo vamos a hacer. Bueno, esto es lo que se llama suma de Riemann. Ahora, ¿qué representa esta suma de Riemann geométricamente? Bueno, para entenderlo primero, supongamos que la función es positiva. Entonces, ¿qué representa? Esta suma de Riemann. Para entenderlo, primero decía, supongamos que f es positiva. Supongamos, primero, después lo vemos en general, que f es mayor que 0, en el intervalo b. Entonces, la gráfica de f sería una cosa así. Bueno, transcribo acá la partición. La voy a hacer menos numerosa acá la partición para que el dibujo no sea un enchastre. Voy a poner menos intervalos, ¿no? x1, x2, etc. Bueno, decía que en cada uno de los, bueno, x3, x4, este sería x5. En cada uno de los intervalos, en realidad lo que importa es buscar un punto representativo. Por ejemplo, acá elegimos este, acá elegimos este, acá elegimos este. Bueno, entonces nos fijamos la altura de la función. Fíjense, ¿cuál es el aporte del primer sumando la suma de Riemann? Es el valor de la función en este punto, o sea, a esta altura, multiplicado por la longitud de este intervalo, que es delta x. Todos miden lo mismo, ¿no? Todos miden delta x. Si nosotros multiplicamos esta longitud por esta altura, lo que obtenemos es el área de un rectángulo, porque el área de un rectángulo es la base por la altura. Entonces lo que obtenemos así es el área de este rectángulo. Ese sería el primer aporte. Bueno, del mismo modo, el aporte del segundo sumando es considerar este valor de la función, el segundo valor representativo, y formar un rectángulo que tenga como base el segundo intervalo y altura el valor de la función en x2 estrella. Lo mismo con x3 estrella. x4 estrella. Y x5 estrella. Y ahí termina la partición. Bueno, entonces decía, cada sumando de la suma de Riemann es el área de un rectángulo. El área del primer rectángulo más el área del segundo rectángulo más el área del tercer rectángulo, y así con todos los rectángulos que tenemos. Entonces, ¿qué es la suma de Riemann? De esta partición es la suma de estas áreas, o sea, es el área de la figura sombreada, que la podemos, es una cosa así, ¿no? Como un montón de barras así.
el área de esta figura, o la que está marcada ahí. Bien, entonces esto es la suma de Riemann. Fíjense que si la idea es tomar números naturales, o sea, número de subdivisiones cada vez mayor. O sea, la idea acá es ir aumentando n. Fíjense que conforme aumenta n, la figura los rectángulos van teniendo base más pequeña y la figura esta, que es como un montón de barras pegadas una a la otra, se va apareciendo cada vez que aumenta n, se va apareciendo cada vez más. ¿A qué cosa? A esta figura. Cuando n aumenta, el parecido es cada vez mayor. Bueno, entonces lo que hacemos es, ¿qué quiere decir que n aumente? Bueno, hagamos que n tiende a infinito, tomemos límite. Entonces, definición. Tomamos el límite cuando n tiende a más infinito de las sumas de Riemann, es decir, de las sumas de igual 1 de los valores representativos por las longitudes, estas delta x, que eran, recuerdo, b menos a sobre n. Fíjense que va aumentando el número de sumandos, eso hace que la suma aumente, pero va disminuyendo el tamaño porque estos se van achicando. Bueno, el límite es de esperar que lo que se obtenga es, si la figura se van pareciendo cada vez más a esta figura, que lo que obtengamos en el límite es el área de esta figura. Bueno, por lo pronto la definición que ponemos es que el límite de estas sumas es la integral de la función f respecto a la variable x en el intervalo AB. Claro, siempre y cuando este límite exista. Uno cuando toma límite, cuando algo tiende a infinito, puede ocurrir que el límite tiende a infinito o que no existe el límite. Bueno, si el límite existe, entonces el resultado del límite lo llamamos la integral. Y si la función es positiva, lo que está midiendo la integral es el área de la figura comprendida entre el intervalo AB y la gráfica igual a f de x. El área de esa figura. Bueno, ahora bien, esta definición se puede practicar puede hacer para cualquier f. Digo, no necesariamente positiva. Que cambie de signo, que sea negativa, lo que sea. Bueno, y siempre y cuando el límite exista, entonces vamos a definir de esta manera a la integral. Esta cuestión de que el límite exista no debe perturbarlos. Por ejemplo, si la función es continua, hay un teorema que dice que el límite este va a existir, si la f es continua. Pero si la f es bastante menos que continua, también el límite va a existir. Por ejemplo, si f es continua, entonces existe el límite. En vez de decir existe el límite, se suele decir f es integrable. O sea, tiene integral. Pero con mucho menos se alcanza. Por ejemplo, si en vez de ser continua es una función que se suele decir continua a trozos, que consiste de varios tramos, por ejemplo, 3 tramos
cualquier número finito de tramos. Por ejemplo, así, ¿no? Una función que tenga tramos continuos, pero tenga saltos entre los distintos tramos. Esta también es integrable. O sea, tiene integral. No hace falta que sea continuo. Bueno, igual esta cuestión no nos va a desvelar, en general eso no va a ser un problema para nosotros. Bueno, y decía, entonces esta definición se puede hacer para cualquier función, aunque no sea positiva, pero claro, entonces la integral ya no va a medir el área de la figura. ¿Qué es lo que va a medir la integral en ese caso? Si f no es positiva. O en general, digamos. Incluso para una función positiva, otro punto de vista, digamos. ¿Qué otra cosa mide la integral además del área? Bueno, la clave está en entender la suma de Riemann. Supongan que tengamos una función que vale positivo y negativo, ¿no? Tengo valores positivos y negativos. Le hacemos una de estas sumas de Riemann y entonces nos va a quedar una cosa de este tipo. Estaba la gráfica, igual a f de x. Hacemos una partición. Y formamos la suma de Riemann y se nos quedan formadas esas barras. Claro, hay algunas barras que están encima y otras barras que están debajo. Pero fíjense una cosa, un detalle que ayuda acá, es que todos los intervalos miden lo mismo. Todos los subintervalos miden, digamos, delta x, bueno, b menos a dividido n. Todos miden lo mismo. Fíjense, entonces, ¿cómo entendemos qué es lo que está midiendo? Por ejemplo, sí podríamos entender más fácil qué mide la gráfica de la suma de Riemann, no la de las funciones esta con escalera. Eso es lo que, fíjense, imagínense, por ejemplo, que la función f midiera la temperatura. A distintas horas, ¿no? A partir de una hora hasta otra hora, en un intervalo de tiempo. Temperatura en un intervalo de tiempo. Entonces, digamos, por ejemplo, podemos pensar que estos intervalos de tiempo son horas. Entonces, en la primera hora hubo una temperatura, en la segunda hora hubo otra temperatura, en la tercera otra. En algún momento la temperatura se volvió negativa. ¿Qué es hacer la suma esta entonces? Doble n. Bueno, dijimos que es hacer sumatoria de los valores representativos de la función, de la partición, por b menos a dividido n, y sumar sobre todos los i. Bueno, fíjense que viene escrito así, en esta forma resumida o desarrollada, ¿no? Poniendo los sumandos todos como hicimos antes. Esta es una suma donde hay un factor común. Antes no lo habíamos sacado el factor común, pero ahora lo sacamos. Estos números van cambiando con cada intervalo, las alturas, pero las bases de los intervalos son siempre la misma, de este delta x que está acá. Entonces lo sacamos afuera de la suma. Lo ponemos como factor común de todo. O mejor, sí, está bien, hagamos eso. Bueno, y esto es, déjenme interpretarlo así, es b menos a por 1 dividido n por la suma de los valores representativos. Bueno, ¿qué es agarrar todos los valores estos que ocurrieron en intervalos de tiempo todos de la misma longitud, sumarlos todos los valores y dividir por el total de valores que tomamos? Bueno, esta cantidad de sumar una cantidad de valores y dividir por el total es lo que llamo promedio.
sea que lo que está pasando es que la suma de Riemann, entonces, lo que mide es b menos a, la longitud del intervalo, por el valor promedio de f. Claro, es un valor promedio aproximado, porque no usa todos los valores de la función, usa solamente algunos valores representativos. Entonces, ¿qué pasa cuando tomamos el límite? Cuando n tiende a infinito. Bueno, va a quedar que el límite, cuando n tiende a infinito, de estas sumas de Riemann es, por un lado, b menos a, perdón, la integral en AB de f de x diferencial x. Pero interpretado de esta manera, es un valor promedio aproximado que se vuelve, al tomar límite, un valor promedio real de la función. O sea, lo que da esto, este límite, es b menos a por el valor promedio de f. Déjenme llamarlo eso, f promedio. Es decir, que la integral, si la función no es positiva, o si la función es positiva pero uno elige interpretarlo de esta manera, también mide lo siguiente, mide el valor promedio de la función en el intervalo multiplicado por la longitud del intervalo. Fíjense que de acá se despeja rápidamente una fórmula que dice que el valor promedio de la función es la integral en el intervalo dividido a la longitud del intervalo. Bueno, esta es la otra vertiente o la otra interpretación de la integral, que es el numerador, el dato más importante, en esta fracción que produce el valor promedio de la función. Por ahí a uno no le interesa calcular áreas, porque no le interesa la geometría, pero seguramente le puede llegar a interesar promediar valores de infinitos valores de una función. Fíjense que eso es lo interesante, ¿no? Por ejemplo, si uno ahora se remite a la línea real de temperaturas y sabe que tiene esta curva, uno con esta cuenta calcula la temperatura promedio en todo ese intervalo. Y lo mismo vale para cualquier cantidad, si fuera un consumo eléctrico, por ejemplo, o lo que fuera. O sea que la integral permite promediar valores infinitos valores de una función. Bueno. Vamos a volver sobre la integral en R porque esto fue la definición formal. De hecho, se pueden usar estas sumas para efectivamente calcular de manera aproximada una integral y de hecho se hace, pero dejemos eso para luego. Entonces, vamos a lo que sigue, que es, pasemos a la integral en R2. Perdón, 4. Integral en R2. Bueno, lo que vamos a hacer para hacer la integral en R2 es copiar la misma idea o hacer una idea análoga, digamos, a la que hicimos para la integral en R1. Entonces, vamos a hacer particiones, pero para eso vamos a tener que elegir un problema o una complicación, digamos, cuando uno pasa de R a R2, que los dominios de las funciones pueden ser más complicados, digamos, ¿no? Se complican bastante. Dominio de una función en R típicamente es un intervalo, pero en R2 puede ser una mancha de cualquier forma. Entonces vamos a empezar con funciones que tengan dominios más simples en lo que respecta a la integración, que son dominios que se describen de esta manera, como un intervalo por otro intervalo. Esta es la idea formal de escribirlo. Es el dominio, el codominio es R, una función de una... Bueno, esto es un dominio de R2 que es un rectángulo. Vamos a llamarlo R, tratar de no confundir con esta R doble, rectángulo R. ¿Qué significa este rectángulo? Bueno, es esto. Supongamos que este es el intervalo AB. Para dibujar más fácil voy a poner los dos intervalos en los semiejes positivos. Y este sería el intervalo CD, por ejemplo. Uno en el eje X y el otro lo dibujamos en el eje Y. Prolongamos estas líneas.
Bueno, el rectángulo R es este. Está delimitado por esas marcas. Formalmente son los pares x y de R2 que tienen a la x entre A y B, o sea, la x en el intervalo AB y la y en el intervalo CD. Es el producto cartesiano de dos intervalos. Pero bueno, ¿cómo se es esto? Bueno, o sea que los dominios con los que vamos a empezar a estudiar la integración son rectángulos de lados paralelos a los ejes. O sea, tienen lados paralelos a los ejes. Luego, más adelante pasaremos a figuras más generales. Bueno, entonces empezamos con esto. ¿Qué hacemos con un intervalo así? Bueno, vamos a formar subdivisiones del rectángulo. Perdón, del rectángulo. Subdivisiones, particiones mejor. Del rectángulo R. ¿Cómo las hacemos? Bueno, voy a aumentar un poco el tamaño acá. Y también C y D. Bueno, una partición del rectángulo R va a consistir de dos particiones. Una, pongámoslo así, bueno, no quedó muy parejo, pero una partición del intervalo AB y otra partición del intervalo CD. Esta es una partición, digamos, con n subintervalos. Y esta es otra partición con m subintervalos. N, M y N. M y N pueden ser iguales o distintos, van a moverse libremente uno respecto al otro, digamos, no hay ninguna relación a priori. Entonces, fíjense entonces que si acá estaría el rectángulo R. Si prolongamos las líneas, estas tendrían que haber sido intervalos todos iguales, disculpen la desprolijidad. Prolongamos las líneas estas, las que corresponden a la partición del intervalo AB y las que corresponden a la partición del intervalo CD. Bueno, muy desparejo. Acá deberían haber quedado todos iguales. Bueno, lo que obtenemos es una partición o subdivisión de el rectángulo R en, llamémoslo, rectangulitos. Todos del mismo tamaño. ¿De qué modo? Bueno, son los que se ven en el dibujo, ¿no? Vamos a llamarlos R y J. Que corresponden a tomar un intervalo acá de la partición, xy menos 1, xy, con otro intervalo, ij menos 1, ij. Por ejemplo, acá sería 1. R22 sería ese. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que elegir puntos representativos en las dos particiones. Acá también, acá vamos a llamar I1 estrella, I2 estrella. Acá por casualidad me quedaron las dos de 4, pero pueden tener cualquier número. Fíjense que cada par de estos produce, en realidad no tenemos por qué elegirlos todos a la misma altura, pero por comodidad lo vamos a hacer. O sea, podrían estar más desparramados todavía, pero vamos a elegirlos así.
para mantenerlo lo más simple posible. Entonces nos quedan puntos representativos tenemos puntos XY estrella y J estrella en cada rectangulito R y J, que se llaman también puntos representativos. Formamos entonces la suma de Riemann de la partición. Partición. La suma de Riemann de la partición corresponde a la función f, no hace falta aclararlo, no hablamos de otra función acá, pero consiste en la subdivisión, o sea, en los rectangulitos, más los puntos representativos, ¿no?, elegidos en cada uno de ellos. Entonces, con estos datos, decía, formamos la suma de Riemann. ¿Qué hacemos? Bueno, formalmente parecido a lo de antes. Calculamos la función en un punto representativo y la multiplicamos ahora por el área de cada rectángulo. Todos los rectángulos miden lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los intervalos estos miden delta x, es decir, b menos a sobre n, y todos estos intervalos, el eje y, miden lo mismo también, miden entre sí, d menos c sobre m. Vamos a llamarlo delta i. O sea, tomamos cada intervalo y multiplicamos por el área, b menos a sobre n por d menos c sobre m, y vamos a llamar directamente a todo esto delta sub a de área viene. Bueno, entonces tomamos cada rectangulito, calculamos el valor representativo de la función el valor en el punto representativo, lo multiplicamos por el área del rectángulo, que son todos iguales, y después lo que hacemos es hacer la suma sobre todos estos. Pongo dos sumas porque hay que hacer dos sumas, una suma para los i's y una suma para los j's, en cualquier orden que sea. Bueno, esto es lo que llamamos suma de Riemann de la función. ¿Qué representa la suma de Riemann? Bueno, acá es un poco más difícil para mí dibujar esto. Voy a hacerlo lo mejor que pueda. Entonces, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Hay dibujos muy lindos de estos en el libro de Stewart, pero claro, en el libro ya está terminado el dibujo. Lo que quiero ver un poco es el proceso que conduce al dibujo. Entonces, digamos que acá está el intervalo B, acá está el intervalo CD. Bueno, acá es donde hay que empezar a tener cuidado. Prolongamos estas líneas para dibujar el rectángulo que es el dominio. Tienen que ser líneas paralelas a los ejes. El rectángulo queda así, acostado, se ve como en perspectiva, ¿no? Este sería R. Bueno, hay una función además, pongámosle que es una función positiva, de vuelta, para empezar a interpretar. F, supongamos que es positiva. Aparte porque es más fácil de dibujar. Que es positiva. Porque si es positiva, la gráfica va a ocurrir por encima, ¿no?, del plano XY. Si tuviera valores negativos, encima tendría que cruzar el plano XY, y eso sería para mí penoso.
penoso de dibujar. Pongámosle que es una función así. Esta sería entonces la gráfica. Z igual a f de x, y. Bueno, decía que habíamos hecho subdivisiones. Las voy a hacer mucho más rústicas acá porque si no el dibujo este va a ser imposible. Vamos a dividirlo acá, este en 3 y este en 2 nada más. Entonces prolongamos las líneas para obtener la cuadrícula. Bueno, y nos queda la partición, la subdivisión mejor dicho. Otra cosa que hacíamos era elegir puntos representativos dentro de cada rectangulito y mirar el valor de la función en esos puntos. Bueno, con los valores de la función, que son las alturas, y estas áreas, formamos estos sumandos y después los sumamos. Ahora, ¿cuál es el aporte de cada sumando? Entonces, ¿cuál es el aporte? ¿Cómo se interpreta, mejor dicho, no? Aporte de cada sumando de la suma de Riemann. Bueno, voy a ser un poco más esquemático acá para no abundar tanto, pero digamos que tomamos uno de los rectángulos. Acá tenemos el punto representativo que es, digamos, x, y estrella y j estrella. Acá tenemos el valor de la función. La altura de este número es f de x, y estrella y j estrella. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos multiplicando en el sumando de la suma de Riemann el área de esta base, que dijimos que se llama delta A, por la altura. Área de la base, delta A, por altura f de x, y estrella y j estrella. Ahora, ¿qué da si uno multiplica el área de una base, un rectángulo, por una cierta altura? Lo que queda es un volumen. ¿Qué volumen queda? Queda el volumen de una caja. Queda el volumen de la caja de base. Bueno, el rectangulito que se llamaba x, y menos 1, x, y estrella, por ij menos 1, ij estrella. Es la nomenclatura, no importa. Queda el volumen de la caja, que tiene como base este rectangulito y tiene como altura el valor representativo. Acá es sin estrella. O sea, ese es el aporte de cada uno de estos. ¿Qué es el aporte de la suma de todos? O sea, ¿qué da la suma de todos? Bueno, la suma de Riemann entonces es una suma de volúmenes. ¿Qué volúmenes estaríamos sumando? Bueno, acá voy a hacer lo mejor que pueda. Cada rectangulito da lugar a un edificio
de distinta altura, pero todo con la misma base. Para este lado iban bajando. Bueno, no está muy bien este dibujo, pero termina acá la caja. Después iban subiendo un poco hacia la derecha. Después iban subiendo todavía un poco más. Bueno, no quedó bien para nada. Pero lo que hacemos al sumar todas estas los volúmenes de estas cajas, lo que nos queda es el volumen de una figura. La suma de Riemann, entonces, es la suma de estos volúmenes. O sea que el volumen de esta figura extraña total, de este cuerpo, digamos, coincide con la suma de Riemann. Ahora bien, ¿qué pasa? Si n y n aumentan, si n tiende a infinito y m tiende a infinito, esta figura se va a parecer cada vez más a la gráfica original, a la figura esta original. Entonces, la idea es decir, parecida a lo de antes, es definir hacer la siguiente definición de integral. Entonces ponemos como definición. Tomamos particiones, puntos representativos, formamos las sumas de Riemann, sumamos sobre todo multiplicamos por las áreas y tomamos el límite cuando n tiende a infinito y cuando m tiende a infinito. Bueno, si este límite existe, al resultado que da lo llamamos la integral doble en el rectángulo R, que recuerda era AB por CD de la función f, xy, diferencial A, diferencial de área. Si recuerdan hace un rato las sumas de Riemann con una sola variable, cuando uno tomaba límite era como que el delta x se convertía en diferencial x. Bueno, acá el delta de área se convierte en el diferencial de área. De todos modos, esto es un símbolo nada más, y lo que representa es este límite. Pero lo interesante es que si f es positiva, este límite, es decir, la integral, mide exactamente ¿qué cosa? Las sumas de Riemann medían el volumen de esta figura. Cuando tomamos límite, la figura se aproxima a esta figura. Entonces la integral se interpreta como el volumen de la figura límite. Volumen del sólido comprendido entre el dominio R y la gráfica Z igual a f de xy. O sea, el volumen de esta figura. O sea, la integral doble, se suele llamar esta integral doble, por obvias razones, como dos integrales, digamos. Integral en R2, bueno, después vamos a fundamentar un poco más, permite calcular el volumen.
Bueno, ahora bien, esto se puede definir, la integral esta, se puede definir para funciones no necesariamente positivas, para funciones no necesariamente entonces, ¿qué mide en esas circunstancias? Bueno, de vuelta, usando la misma observación de que la suma de Riemann en la suma de Riemann nosotros podemos sacar factor común los términos constantes, ponerlos afuera, y recordando que esto es b menos a sobre n por d menos c sobre b menos a sobre n por d menos c sobre n, sacamos factor común y lo asociamos de esta manera. Fíjense que esto que está acá, ¿qué es? Está asociando, digamos, esto es sumar valores representativos de la función, son m por n, por acá va n, son n por m valores, y después dividir por la cantidad de valores. La cantidad de valores es n por m. Esto es el promedio de los valores representativos de f. Si tomamos límite de esto cuando n tiende a infinito, n y m tienden a infinito, bueno, nos va a quedar que b menos a por d menos c por, en el límite esto va a dar la integral, pero también esto va a ser esta constante por el promedio verdadero de la función, o sea que este producto perdón, esto forma parte de la suma de Riemann. Todo esto va a tender a la integral, pero esto va a ser igual, decía, a este factor, que es b menos a por d menos c, por esto, perdón, lo que está recuadrado tiende al valor promedio de f. Al verdadero valor promedio, no solo de los puntos representativos. Es decir, pasando un poco en limpio, esta desprolijidad que otra interpretación de la integral, si la función no es positiva, o si es positiva pero a uno le interesa otro punto de vista, es que la integral sobre el rectángulo de la función, si despejamos de acá, va a dar dividida, perdón, pasamos dividiendo, b menos a por d menos c, va a dar como resultado el valor promedio de la función. O sea que de vuelta la integral, como pasaba en una variable, es el término relevante para calcular el valor promedio de una función. Fíjense que lo que está en el denominador es el área del rectángulo grande. O sea que esta fórmula también se puede escribir como que el valor promedio de la función es la integral sobre el rectángulo dividido por el área del rectángulo. Esta fórmula la conservamos porque nos va a servir después también cuando no sean rectángulos, sino cuando sean otras figuras. O sea que, decía, la integral permite promediar funciones en un área rectangular, en una zona rectangular. Eso va a ser muy, muy útil e interesante porque cuando nosotros miramos cantidades físicas en una placa, por ejemplo, y querramos promediar, encontrar un valor promedio, lo que puede querer decir encontrar un centro de masa o encontrar la masa total de una placa, etc., lo que va a servir va a ser esta fórmula. Bueno,
De vuelta, estas definiciones no dicen en absoluto cómo calcular exactamente la integral. Dicen que si uno se tomara el trabajo de hacer estas sumas de Riemann, podría aproximar la integral. Bueno, sobre cómo calcular estas integrales, cómo calcularlas con mayor precisión o con algunas técnicas, de eso vamos a hablar un poco hoy, pero sobre todo la clase que viene. Antes de pasar a eso, quería hablar un poco en R3, cómo sería. En R3, funciones de 3 variables ya no las podemos dibujar. No voy a poder hacer una gráfica interpretando las cosas como volúmenes y demás, pero sí va a ser muy importante y útil poder integrar funciones en R3 por lo que dije recién, por la interpretación de cómo calcular promedios de funciones de 3 variables. Bueno, entonces vamos a empezar con dominios en R3 análogos a los rectángulos de lados paralelos a los ejes, que son estas cajas. Vamos a llamarlo esto una... Bueno, debe tener un nombre, pero lo voy a llamar caja. Una caja tridimensional. Es cómo se construye. De vuelta lo hago en el primer octante para que sea más fácil. Perdón. Y ZX, AB, CD, EF. Encontré la caja acá. Esa sería la caja. Este objeto tridimensional. Decía formalmente, entonces serían los X y Z en R3, tal que X está en el intervalo AB y en el intervalo CD, Z en el intervalo EF. Entonces, vamos a ir un poco a definir cómo sería la suma de Riemann y la integral directamente. Entonces, definimos 9. Primero definimos una partición de la caja, formando una partición del intervalo AB, con puntos x1 estrella, x2 estrella, etc. Esta sería una partición de AB. Hacemos otra partición de CD, con, bueno, acá sería x1, x2, etc. Y 1, y 2. La partición de AB tiene n subintervalos. La partición de CD tiene m subintervalos con puntos representativos. Y 1 estrella, y 2 estrellas, etc. Y por último también una partición de EF con Z1, Z2, Z3, etc. y puntos representativos. Z1 estrella, Z2 estrella,
Z3 estrella, etcétera. Partición entonces de ahora EF con K y subintervalos. K. Bueno, todos juntos estas forman una partición de la caja Q, en cajitas que se llaman xi-1, xi, ij-1, ij, zl-1, zl, vamos a abreviarla QIJL, todas del mismo tamaño. Del mismo volumen. Y cada una con un punto representativo XI estrella, IJ estrella, ZL estrella en el interior o en el borde, puede estar también en la caja, digamos, en QIJL. Bueno, entonces teniendo esta partición formamos la suma de Riemann de la partición, que es tomar el valor representativo, cada valor representativo, multiplicando ahora por el volumen de la caja, que divide B menos A sobre N por D menos C sobre M por F menos C sobre K, lo que vamos a abreviar delta V. Son todas del mismo número, mismo tamaño. ¿Y qué hacemos? Sumamos todas. O sea, sumamos sobre I, sumamos sobre J, sumamos sobre K, sobre L, perdón. Hasta acá. Bueno, esta es la suma de Riemann. Y definimos la integral como el límite de estas sumas cuando K, M y N tienden a infinito. Entonces, definición. Tomamos el límite cuando N tiende a infinito, M tiende a infinito, K tiende a infinito de estas sumas. Por esto que llamamos delta V. Bueno, si el límite existe, que eso va a pasar, por ejemplo, para funciones continuas, esto va a ser igual, por definición, a la integral, vamos a llamarla integral triple ahora, en la caja Q de la función f de x y z, diferencial de volumen. Bueno, ¿y qué va a medir esta integral? Bueno, ya no podemos hablar de volúmenes en R4, pero bueno, si alguno quisiera pensar en eso, lo puede pensar, pero más, digamos, la otra interpretación me gusta más, que el volumen de Q por el valor representativo promedio de la función en todo Q es igual a la integral triple. O sea, dicho de otra manera, podemos despejar el valor promedio de la función como la integral triple dividido el volumen. Bueno, después volveremos sobre esto. Ven que formalmente es más o menos lo mismo. Ahora, bueno, esto en cuanto a qué significa, qué mide, qué significado geométrico tiene. Ahora el asunto es cómo se calcula, ¿no?
cómo se calculan estas integrales, en R, en R2 y en R3. Bueno, esta cuestión, este tema de cómo se calculan y de propiedades que permiten saberse con estos cálculos, es lo que va a quedar en el resto de la materia. Empecemos repasando cómo se calculaban en R. La clave para calcular integrales en R es lo que llamamos la regla de Barrow. Regla de Barrow, que a su vez provenía del teorema fundamental del cálculo. No voy a repasar ahora el teorema fundamental del cálculo, después en todo caso en un anexo vamos a repasarlo, pero sí recordemos lo que dice la regla de Barrow. Dice lo siguiente: supongamos que tenemos una función f de AB en R, continua o menos, o continua, o varios tramos de funciones continuas pegados, como dije antes, y supongamos que tenemos una función f mayúscula, tal que la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula. F es lo que se suele llamar una primitiva de f, o integral indefinida también se lo llama, o antiderivada. Bueno, si uno obtiene una primitiva de la función que quiere integrar, entonces la regla de Barrow dice que si usted quiere calcular la integral entre a y b de f de x diferencial x, todo lo que tiene que hacer es tomar la primitiva y evaluarlo en los extremos de manera ordenada, hacer la resta de esta. Esto se lo suele escribir como f de x en los extremos a, b, ¿no? Se lo abrevia así también. Bueno, repasemos un ejemplo de la regla de Barrow, porque la vamos a usar bastante. Vamos a un ejemplo. Calcular la integral entre 0 y 1 de coseno de pi sobre 2x cuadrado por x diferencial x entre 0 y 1. Bueno, lo primero es buscar una primitiva. Yo ya la encontré, se las cuento. F de x igual a 1 sobre pi por el seno de pi sobre 2x cuadrado es primitiva de coseno de pi sobre 2x cuadrado por x. Bueno, simplemente verificarlo. ¿Cómo uno la calcula? Bueno, ahí tienen que repasar las técnicas de cálculo de primitivas, integración por partes, regla de sustitución. Todo eso hay que refrescarlo porque se va a usar todo el tiempo. Acá, por ejemplo, podría haber salido usando sustitución. De todos modos, ya dije cuál es la primitiva. Entonces la integral va a ser igual a esta función en los extremos 0 y 1. Bueno, cuando ponemos x igual a 1 nos queda 1 sobre pi por el seno de pi sobre 2 por 1, menos cuando ponemos x igual a 0 nos queda 1 sobre pi por el seno de pi sobre 2 por 0. Esto es el seno de pi sobre 2, que es 1. Esto es el seno de 0, que es 0. O sea que el resultado es 1 sobre pi. Bueno, es muy satisfactoria esta regla porque permite en dos renglones hacer cálculos que de otro modo serían muy complicados. Bueno, ¿qué hacemos en R2? Bueno, no voy a terminar hoy de desarrollar la técnica de cálculo de integrales en R2, pero un ítem importante que hay que aprender para encarar este tema es lo que se llaman integrales iteradas. Entonces voy a hablar un poco de integrales iteradas, que es un tema sencillo y del cual hay ejemplos en la guía. Y sobre todo porque es la herramienta básica que, sumado a la regla de Barrow, nos va a permitir calcular integrales en R2. Bueno, ¿qué son integrales iteradas? Bueno, se van a ver del siguiente modo, como hay de dos tipos.
Iteradas quiere decir una después de la otra, ¿no? Como límites iterados, es la misma idea. Entonces, el primer caso va a ser una integral, por ejemplo, así, una función de dos variables, y van a aparecer los diferencial x y diferencial y, bien en este orden, o bien al revés. En la guía van a ver ejemplos donde aparece primero de x y después de y, o que aparece primero de y después de x. Bueno, esto es un manual de instrucciones de lo que hay que hacer. No hace falta mucha imaginación. Por ejemplo, en el primer tipo, para entender lo que hay que hacer, sugiero poner un paréntesis adecuado. O sea, volver a escribir lo mismo, sí, pero poniendo un paréntesis entre los dos símbolos de integral. Y el paréntesis cerrarlo entre los dos diferenciales. Pues ahora esto se lee como un manual de instrucciones. ¿De qué modo? Fíjense, lo primero que aparece acá es una integral, donde si bien la función tiene dos variables, está indicado que hay que integrar con respecto de x. Eso quiere decir que en esta integral hay que interpretar lo siguiente. Parecido a la derivada parcial. Interpretar que y es igual a constante, que x es la variable. Y entonces calcular esta integral usando la regla de Barrow. Una vez que hayan hecho ese cálculo, el resultado de esto, lo vamos a comprobar ahora en los ejemplos, pero se puede también prever, si uno integra respecto de la variable x y reemplaza las x que le quedan, lo único que van a quedar son y'es. O sea que va a ser un resultado con y'es. Por ahí queda constante, pero es de esperar que quede una y. Bueno, ¿cuál es el segundo paso? Es integrar este resultado con y entre c y d respecto de x, de y, perdón. Vamos a un ejemplo. Calcular la integral iterada siguiente. Y los límites son 1, 2, 0, 1. Bueno, de vuelta ponemos primero el paréntesis y atacamos primero la primera integral. Entonces recuerden, acá y es constante. Entonces buscamos una primitiva de 4xy más 2 respecto de x. Algo de esto hacíamos la vez pasada cuando buscamos potenciales, ¿no? De pensar una variable como constante y antiderivar, no derivar, o sea, antiderivar parcialmente respecto de una variable. Bueno, acá será primitiva de esto respecto de x es, la primitiva de 4x es 2x cuadrado por la y que es constante. La primitiva de 2 es 2x, que se puede poner más constante, incluso más constante con y, pero como acá no queremos resolver nada complejo, solamente queremos calcular integral, nos contentamos con una primitiva, no todas. La constante podría tener y, pero para qué complicarse la vida, ¿no? Entonces usamos esta primitiva, entonces esta cuenta va a ser la integral entre 0 y 1, y entre paréntesis nos va a quedar 2x cuadrado y más 2x, evaluado en los extremos 1 y 2. Subrayo que son extremos de la x, entonces conviene poner x igual a 1, x igual a 2 para no confundirse. Después viene el diferencial que había antes. Entonces va quedando integral entre 0 y 1 de... Bueno, cuando pongo x igual a 2 voy a tener 2 por 4, 8 y más 2 por 2, 4, a lo que le tengo que restar lo que vale la función en 1, que es 2y más 2. Bueno, entonces lo que me queda para calcular es la integral entre 0 y 1 de 6y más 2. Bueno, esta es muy sencilla. Esta se parece a una integral de
de cálculo de análisis 1. Bueno, lo que estamos ahora, análisis 1. Digo la materia que ustedes hicieron antes que esta. Se busca una primitiva ahora respecto de y, pero ustedes han hecho cambio de variable, así que no tienen problema de usar cualquier variable acá, digamos. Entonces esto sería 3i cuadrado más 2i, una posible primitiva entre 0 y 1. Bueno, en 1 da 3 más 2, en 0 da 0, entonces que me queda el resultado final 5. Así se calcula una integral iterada. ¿Cuál es la otra integral? El otro tipo. Bueno, es tener una función de dos variables, pero primero el diferencial y después el diferencial x. Bueno, ¿cómo se calcula? Insisto, volvemos a escribir la misma integral, pero poniendo paréntesis e interpretando lo que queda de vuelta como un manual de instrucciones. Aquí va el paréntesis. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que acá lo que hay que pensar es que x es constante y que hay que integrar respecto de y. Respecto de y en estos intervalos, en el intervalo CD. Después de hacer la cuenta, esto va a dar un resultado que, como la y va a ser reemplazada, va a ser un resultado con x, que hasta ahora era constante. Entonces el segundo paso es hacer la integral entre a y b del resultado con x integrado respecto de x. Eso se hace directamente y se obtiene el resultado final. Les dejo un ejemplo para que hagan ustedes, aunque un montón en la práctica, para no hacerlo acá. Por ejemplo, calcular la integral iterada siguiente. 0,2, 0 pi sobre 2, x cuadrado, seno de xy, diferencial y, diferencial x. Bueno, este es un ejercicio. Bueno, la vez que viene vamos a ver cómo estas integrales iteradas nos permiten calcular integrales dobles.